Pues muchos temas y andamos muy carrereados también por el tiempo del informe del presidente y las entrevistas que tenemos bien interesantes estas dos. Le vamos dando entrada, Violeta, si te parece bien, ya estamos viendo ahí, Violeta, a Maynor Alonso, que tenemos el gusto que nos esté acompañando en el noticiario de Momentum. Y bueno, hoy vamos a hablar con Maynor a propósito, pues, de todo este entramado que se está viviendo en Guatemala, todo este proceso postelectoral. Maynor Alonso, investigador social y analista político ahí de Guatemala, y además, ahora que estuvimos en la gira, que tuvimos ahí una visita como observadores electorales, donde nos tocó estar Violeta y yo, Daniela Pastrana y varios colegas, compañeros, compañeras, congresistas, legisladores, parlamentarios de otros países. Pues es precisamente este hombre con el que vamos a hablar en estos momentos quien coordinó todos nuestros recorridos, las entrevistas y demás. Así que Maynor, un extraordinario, un brillante analista e investigador político y social ahí de Guatemala. Gracias, Maynor, muy buenos días. Muy buenos días, Ernesto. Hola, Violeta. Qué gusto saludarles después de algunas semanas. Gracias por la invitación. Muy buenos días, Maynor. Pues ya, qué bueno que nos vemos ahora por este medio después de haber estado allá en el proceso en Guatemala. Gracias por acompañarnos. Sí, y le Gracias a ustedes. pedimos a Maynor, pues un ABC, cómo entender lo que está pasando en Guatemala. Entonces Maynor hizo una especie de slides para poder hacer una exposición que le permita a usted y a todas nosotras y nosotros entender qué demonios está pasando en Guatemala después de este proceso electoral donde se encendieron las alertas nacionales e internacionales cuando se supo que había una amenaza de muerte contra el presidente electo. Así que no es un asunto menor lo que está pasando allá, porque no solo es la amenaza, es el Poder Judicial, muchas cosas, y que Maynor, pues te pedimos, si fueras tan amable, de ir exponiendo qué es lo que está sucediendo en Guatemala. Claro que sí, con mucho gusto. Yo tengo algunas diapositivas ahí, si se pueden proyectar. Si en algún momento tienen alguna duda o algo en lo que se pueda profundizar, nos cuentan. Sí, claro. Y pues ya para empezar, yo creo que no podemos entender el proceso de Guatemala sin entender un antecedente histórico inmediato. Ese fue la lucha contra la corrupción o la coyuntura de lucha contra la corrupción que se dio en 2015. Básicamente, para 2015 hubo un proyecto organizado o gestionado desde organizaciones sociales guatemaltecas con el apoyo de la ONU, que se llamó la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. En resumidas cuentas, era una fiscalía de investigación y de persecución penal con un mandato exclusivo a perseguir corrupción e impunidad en Guatemala, y que estaba regido pues exclusivamente por autoridades de Naciones Unidas, y se amparaba acá en una serie de convenios internacionales que se firmaron en su debido momento. Eh, Al final de todo, esta dinámica de CICIG pues no tuvo el éxito esperado, porque se expulsó del país de una forma bastante abrupta, impulsada por los gobiernos de turno, pero sí hizo dos o tres cosas que yo creo que son muy importantes para entender lo que actualmente está sucediendo. La primera de ellas es que promovió un cambio en la cultura política del país. Aquí se estaba muy acostumbrado a que, bueno, Guatemala es un país en donde participan muchos partidos políticos. No tenemos partidos políticos institucionalizados como en México. Acá hay, para esta contienda electoral, 27 partidos disputaron la presidencia y al final corrieron 25 candidatos. Y eso es en toda la historia democrática del país. Entonces, antes de sí, era muy común que la persona que quedaba en segundo lugar en la elección anterior, pues ahora podía ganar. En cambio, pues después de Sisi empezaron a surgir con mucha más fuerza candidatos outsider, que les llaman, candidatos que no estaban en la palestra política en un primer momento y que de repente pueden tomar la fuerza como para llegar al espacio de poder.
En segundo lugar, creo que se logra identificar como un principal problema para la población, sobre todo para la población urbana, la corrupción. Y en los índices de cuáles son las principales necesidades del país, por muchos años disminuyó el tema económico y aumentó como principal problema la corrupción, y aún hasta la fecha se mantiene como uno de los indicadores más altos de cuál es la principal urgencia que los guatemaltecos y guatemaltecas detectan en el país. Y esta corrupción se le acusa o se le señala a un grupo, pues quizás un poco abstracto, pero que finalmente se logró nombrar, que acá le llaman el Pacto de Corruptos, que el Pacto de Corruptos es una combinación entre élites políticas que se han dedicado toda su vida al ejercicio político, élites económicas que se benefician de esta corrupción a través de mantener monopolios, sobre todo monopolios industriales, y el crimen organizado. Estos tres sectores van formando en el Congreso de la República una alianza que prácticamente es una aplanadora de diputados, y a eso la población le llamó el Pacto de Corruptos, y desde 2015 pues, se les ha logrado identificar con nombres, apellidos y cuáles son los partidos que utilizan para poder llegar y mantener el poder. Y el tercer momento importante de 2015 es que surgen movimientos de transformación como Movimiento Semilla, que pues es el partido que actualmente gana las elecciones. En 2015 empiezan a reunirse de una forma más constante para que en 2019, casi a una semana antes de que empiecen las elecciones, se les autorice su personería jurídica, pero que no les dé tiempo de participar electoralmente para presidencia. O sea que el partido, el Movimiento Semilla, prácticamente es la primera vez en este 2023 que participa como un partido hacia la presidencia. Y si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. El siguiente tema o la reacción que el sistema tuvo hacia esta movilización de 2015 básicamente fue una reacción de venganza. No viene el desquite al final. Prácticamente la población empezó a tener muy claro que el status quo, que este pacto de corruptos no iba a salir del poder tan fácilmente, y en esta revancha se encargaron entre 2017 y 2023 de cooptar todas las instituciones de gobierno. Y cuando les digo todas, no es una exageración, prácticamente el gobierno ejecutivo fue ganado después de 2015 por un presidente que después fue acusado por corrupción, que luego se pasó a liderar la expulsión de la CICIG. El Congreso mantuvo una mayoría también perteneciente al pacto de corruptos. Las cortes que se portaron complacientes con todo este proceso de corrupción vencieron su plazo hace 4 años, y estas son las fechas en las que todavía no han renovado y no han convocado a unos nuevos magistrados porque les prefieren tener los magistrados anteriores sin estar legalmente ahí porque ya llevan 4 años extra a su periodo, pero que son leales y que son y que responden a estas dinámicas de corrupción. Cooptaron la Corte de Constitucionalidad, se cambió al Procurador de los Derechos Humanos para poner a alguien afín también al gobierno ejecutivo. Dentro de la Universidad de San Carlos, que es la universidad pública, se intervinieron las elecciones, que son unas elecciones autónomas para elegir rector, y se impuso a un rector que también es perteneciente a estas estructuras de poder. Prácticamente la revancha política se dio en todo sentido y llegamos a 2023 con un revanchismo grosero, con una cooptación completa y absoluta del gobierno. Entonces, pues ya aquí en la siguiente diapositiva, las elecciones de primera vuelta tuvieron marcadas por una cosa que algunos analistas llamamos el baile de los permitidos, ¿no? Parecía que 2023 iba a ser una elección que no iba a tener sentido para la mayoría. ¿Y por qué? Porque no se permitieron candidaturas que podían amenazar los intereses del gobierno. Por eso es que le llamaban el baile de los permitidos, porque eh, únicamente los candidatos que podían ser afines o que podían ser controlados por estas estructuras de poder se les había permitido instalarse, y algunos otros que pues tal vez no representaban mayor riesgo, pues también se les permitieron solo para aparentar una dinámica de democracia. Pero bueno, aquí en la foto tenemos a tres candidatos
3 candidatos que fueron expulsados o que no les fueron inscritos durante las elecciones de 2023. A la izquierda, la mujer indígena que tiene el micrófono en la mano es Telma Cabrera. Ella era líder o es una lideresa bastante reconocida a nivel nacional, integrante del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, que es uno de los partidos más a la izquierda del país y que el año pasado, a través de canalizar el descontento, había logrado un 4º lugar, y para estas elecciones se esperaba que pudiera tener un mejor desempeño, quizás llegar incluso a una segunda vuelta. Viendo esta amenaza, un mes antes de que pudiera, la Liberación de los Pueblos, que es uno de los partidos, un mes antes que pudiera inscribirse, resulta que su vicepresidente, que había sido procurador de los derechos humanos y que tenía toda su papelería en orden, le sacan un reparo en su gestión, un reparo que no ha sido ni investigado ni comprobado, pero que fue suficiente para eliminar la candidatura. Luego, unas semanas antes de que empiece la disputa electoral, el candidato del centro, que se llama Roberto Arzú, hijo de un expresidente guatemalteco llamado Álvaro Arzú, un candidato de derecha, un candidato pues de las élites conservadoras, pero que tenía un discurso bastante disruptivo y bastante confrontativo en contra del actual gobierno, también se le suspende su candidatura. Se le ponen excusas administrativas, se le ponen excusas de procedimientos no válidos supuestamente, y se le anula su candidatura. Y así empieza la contienda electoral, y resulta que un mes después de que empieza la contienda hay un candidato de sorpresa, hay un candidato outsider que empieza a tomar una fuerza increíble, sobre todo en toda la parte oriente y nororiente del país. El candidato es el que está a la derecha en la imagen, él se llama Carlos Pineda, también es un candidato de derechas, es un finquero dedicado a La Palma y dedicado también a la industria en general, pero tenía una excelente campaña de TikTok que se empezó a viralizar con mucha fuerza, y pues era un candidato que no estaba en control del gobierno, y a él de una forma muy descarada, estando en medio de las elecciones, faltando un mes para las elecciones y él teniendo un claro repunte en el primer lugar de las preferencias del país, fue expulsado a través de un supuesto mal manejo o una mala inscripción que se dio al principio en su partido. Esto es ridículo porque, en primer lugar, la constitución política del país impide que se pueda anular o que se pueda expulsar a candidatos en medio de un proceso electoral. Sin embargo, es una muestra también de lo ridículo y de lo absurdo que llegamos a tener en este contexto, ¿no? Básicamente, las elecciones de 2023 se avecinaban a eso, a una elección en donde solo los permitidos podían participar, y en donde personas como Bernardo Arévalo, que sí era una persona que mantenía un discurso de lucha contra la corrupción, pero que en las encuestas únicamente alcanzaba el 2-3% de los votos, no se viera como una amenaza, y entonces pues se le dejara participar solamente para legitimar el proceso. Así fue como iniciamos y así fue como llegamos al día de la primera vuelta electoral, y pues nadie se imaginaba la sorpresa que íbamos a tener, ¿no? En la siguiente diapositiva están los resultados de cuál fue la primera vuelta electoral. Básicamente, sin que nadie lo esperara, con un 3% de la intención de votos en las encuestas hasta 2 semanas antes del día de las elecciones, Movimiento Semilla da un repunte de última hora y logra ganar no solamente el pase a la segunda vuelta con el 12 punto algo por ciento, no que también logra ingresar 23 diputados dentro del Congreso de la República. Esto es importante porque unos días antes, 1 o 2 días antes, estaba hablando con gente del partido y ellos daban como expectativa el poder ingresar 8 diputados. Ellos tenían 7 diputados electos actualmente, pero para esta legislatura esperaban ingresar 8, tal vez 9, y con eso se daban por bien servidos. Nadie esperó en absoluto que se lograran ingresar los 23 diputados que actualmente entraron, y tampoco nadie esperó que se lograra un segundo lugar en la contienda electoral y que eso le permitiera a Bernardo Arévalo el pasar a la segunda vuelta.
Este triunfo inesperado agarró por sorpresa incluso a Semilla, un partido pequeño que, como les digo, es la primera vez que participaba para la presidencia, la segunda vez que participaba para diputados, pero que tiene principalmente estructura en las zonas urbanas del país, en la ciudad de Guatemala y en algunas ciudades que también tienen una fuerte presencia de sociedad civil y de redes sociales. Ahí es donde Semilla tenía un poco de estructura, un poco de fuerza. Sin embargo, surgió un movimiento ciudadano espontáneo que se vio a todas luces participando tanto en redes sociales como en algunas movilizaciones que se dieron también a último momento. Y este movimiento ciudadano espontáneo es principalmente formado por jóvenes. Y cuando me refiero a jóvenes, me refiero a personas de 25 años para abajo en su mayoría. Básicamente salieron un ejército de tiktokeros y tiktokeras que se ponían a defender a capa y espada a Bernardo en todo momento de las elecciones, y ese empujón de último momento le permitió llegar al 11.8% de los votos, un poquito menos del 12%, pero habían tantos candidatos, habían 25 candidatos y ese 11.8% fue suficiente para poder llegar a la segunda vuelta. Cabe mencionar que en esta primera vuelta el principal ganador fue el voto nulo. Eran tan la inconformidad de la población que el voto nulo sacó un 24% de los votos. Imagínense ustedes que más de 1.300.000 personas decidieron ir a votar para marcar nulo o para dejar en blanco su papeleta. Y eso pues es una muestra de el descontento social que había con las elecciones, ¿no? Eh, Básicamente, ¿alguna pregunta? No, 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 sí, porque nos quedan 10 minutitos, Minor, para que le vayas tanteando, porque sí, me parece que todo esta etapa que estás pasando, que nos estás haciendo favor de compartir, pues es muy, muy importante para entender el momento en el que están. Así que si quieres, adelante y ya al final te intervenimos con alguna pregunta, por favor. Listo, vamos rapidito. En la siguiente diapositiva tenemos los resultados de la segunda vuelta. Básicamente son resultados contundentes. Bernardo Arévalo gana con el 60.9% de los votos. Sandra Torres, que es su tercera oportunidad en llegar a disputar la presidencia, saca 39%. Y básicamente, a pesar de que es el mejor desempeño histórico del Partido UNE y de Sandra Torres, es casi 1 millón de votos la diferencia que le logra sacar Bernardo Arévalo. Un voto principalmente urbano, pero también un voto principalmente convocado a través de redes sociales y sin utilizar las grandes cantidades de dinero que se utilizaban antes. Si gustan, pasamos a la siguiente diapositiva, que es un mapa. Este mapa indica con mucha claridad cómo fue la fortaleza de votos. Realmente la parte verde superior es la gente o son los departamentos en donde ganó la UNE, y la parte amarilla, que es la mayoría de departamentos de la parte de sur y occidente y central incluso, es donde ganó Semilla. La parte en donde ganó la UNE es la parte más donde más pobreza y en donde más instalados están las industrias extractivas en Guatemala. Todo el norte de la franja transversal y el sur de Petén es espacio en donde están las grandes industrias de petróleo, las industrias de palma africana, la industria bananera, ¿verdad? Ese es el sector en donde hay más población rural y campesina, dependiente de finqueros. Ahí es en donde la UNE ganó. En el resto del país, que tienen por lo regular una cultura pues más urbana, o en el occidente una cultura campesina más tradicional de personas que son dueñas de sus parcelas y las producen, pues ahí se logró un increíble desempeño del partido Semilla para la segunda vuelta, y eso da una idea de quién respalda más el proceso, ¿no? En la siguiente diapositiva, aquí ya entramos a lo que había mencionado Ernesto, y disculpen la gran introducción, pero creo que si no, no se puede entender la dinámica que estamos viviendo. Después de que gana Semilla, empieza la reacción del sistema. Y la reacción del sistema fue completa y rotundamente antidemocrática. Entendiendo que ya tienen el Estado cooptado, empiezan a judicializar el proceso.
¿Cómo? Retrasándolo, poniendo denuncias, poniendo reclamos, poniendo impugnaciones sin sentido que no van a cambiar para nada los 900,000 votos que sacó de diferencia Semilla, y empiezan al mismo tiempo a surgir muchos rumores y amenazas de muerte. Tanto así que la CIDH declara que hay conocimiento de un plan que le llaman el Plan Colosio, que busca el asesinato de Bernardo Arévalo, y empiezan a exigir la protección de Bernardo y de Karen Herrera, que son los candidatos, o el presidente y la vicepresidenta electa, ¿no? Esta criminalización o esta persecución, este atentado empieza a impactar las dinámicas anímicas, sobre todo, del país y del partido. Y viene acompañado también de un proceso fortísimo de estigmatización y de criminalización hacia Semilla, en donde están individualizando a cada una de las personas, a cada uno de los diputados relevantes o los diputados electos que tienen liderazgo dentro del Congreso, y les están empezando a levantar grandes campañas negras, grandes campañas de difamación, y empezando a exigir que el fuero político que tienen, ¿verdad? Esa protección para que no sean encarcelados por ser candidatos electos, se les cuestione, se les quite y poderles meter presos antes de que se asuma el poder. El cambio de mando en Guatemala es el 14 de enero y tenemos estos 5 meses prácticamente en donde lo que se espera es que los intentos por cancelar el partido, por meter presos a las personas que están integrando el movimiento Semilla, por intimidar a los candidatos electos que ya han ganado, únicamente aumenten, ¿verdad? Y esto es bastante posible, ya que todos estamos conscientes que el sistema judicial, el sistema legislativo y el sistema ejecutivo están cooptados en buena medida por las mismas estructuras. Eso es lo que está haciendo que la población esté muy ansiosa, que esté muy a la expectativa de ver qué es lo que sucede, de esperar convocatorias para poder salir a defender las dinámicas o los votos democráticos, pero al mismo tiempo Semilla, al ser un partido pequeño, está tomándose su tiempo para tomar decisiones y está intentando también no caer en provocaciones, porque consideran que si llamaran a movilizaciones sociales y tuvieran algún problema con infiltrados o algún desliz por ahí, eso sería excusa para poder imponer estados de excepción y militarizar las dinámicas cotidianas de guatemaltecas. Hoy por hoy el país pareciera estar normal, la gente va a trabajar, la gente está estudiando y haciendo todo con normalidad, pero sí existe una constante incertidumbre en donde no se sabe qué va a pasar mañana. Actualmente el partido Semilla está suspendido temporalmente. Esa suspensión se deriva de una investigación por su proceso de inscripción, la cual pareciera bastante absurda, pero que se dio, ¿verdad? Y que logró imponer dentro de las dinámicas, bueno, logró que el Congreso, de hecho, anulara la bancada Semilla y que los 7 diputados que tienen actualmente se les quitaran todos los privilegios de bancada y se les quitara la participación en la presidencia en las comisiones legislativas. Entonces están con fuerza y contra toda ley promoviendo el debilitamiento de Movimiento Semilla para que o no lleguen a tomar posesión Bernardo en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, cuando Bernardo asuma la presidencia en 2024, llegue sin partido, llegue sin bancada política y llegue completamente debilitado. Creo Ya, que por ahí me voy quedando. sí. Este, pues bueno, pues son escenarios bastante complejos. Déjame, pasamos brevemente, tenemos un video del equipo legal de Semilla que precisamente está impugnando esto que está señalando. Dura un minutito, un poquito por ahí. Vamos a ver de esto que dicen los del equipo Semilla, el equipo legal de Semilla, y regresamos con preguntas contigo. Muchas gracias. Una foto aquí. Y cabal, si quieres, solo para la foto y nos quitamos. Mandatario para hacerle el partido. Punto.
se encuentre. Ya. Bueno, básicamente lo que estamos diciendo a la Corte es que la Constitución señala cuáles son las competencias de los órganos, en este caso, el organismo judicial y el Tribunal Supremo Electoral. Consideramos que la Constitución es clara cuando dice que los partidos están sujetos a la competencia del Tribunal Supremo Electoral. Y cuando el organismo judicial dicta una orden, en este caso, a través del juez séptimo, está diciendo tres cosas el juez: que se suspenda el partido, que se le prohíba participar en actos políticos y que no se le adjudiquen cargos a los candidatos del partido. Entonces, lo que vemos con estas tres decisiones es que él se está excediendo de sus facultades, porque él puede dictar medidas, por ejemplo, contra la delincuencia organizada, pero no puede decirle al Tribunal Supremo Electoral que no le permita participar a un partido y que no se le adjudiquen cargos a los candidatos electos de un partido. Ahí es donde se nota claramente cuál es la verdadera intención de este tipo de decisiones, que son las que la Corte de Constitucionalidad tiene que evaluar, ya no desde el punto de vista electoral ni de partidos con nombres, sino desde el punto de vista de la Constitución. Entonces, el tema es estrictamente de derecho constitucional. El micrófono, Violeta. Sí, gracias, Maynor, por esta explicación tan amplia que nos das, que nos sirve mucho para poner en contexto lo que está ocurriendo y lo que viene, como tú dices, que probablemente pues intenten que no tome posesión el 14 de enero a las 14 horas y esto otro, y que si toma posesión pues no tenga una estructura ya dentro del Congreso y bueno, varios escenarios que se están vislumbrando difíciles. Maynor, hay muchas preguntas, por ejemplo, nosotros salimos de Guatemala y hemos seguido todavía las cuentas de Sandra Torres y ella no ha reconocido todavía el triunfo. Suponemos que forma parte de esto que nos estás diciendo junto con el Poder Judicial. Ojalá y nos puedas decir. Y también, por último, Maynor, el papel de la OEA, que lo hemos estado siguiendo también y que nos llama mucho la atención desde acá, desde México. ¿Cómo lo estarías valorando? Claro que sí. Efectivamente, Sandra Torres es una persona que es su tercera búsqueda del poder presidencial. Es la tercera vez que pierde de una manera abrumadora, pero eso no quita que tenga el partido más fuerte y con mejor trabajo que hay en el país. Eh, Nunca ha sido buena reconociendo las derrotas, creo que nunca ha reconocido las derrotas, tampoco en las elecciones anteriores, pero en esta ocasión no solamente no la está reconociendo, sino que está impulsando a su equipo legal para que meta amparos y para que meta denuncias ante el Ministerio Público para que investiguen un supuesto fraude electoral que dicen que Semilla provocó. Un supuesto fraude que no tiene ni pies ni cabeza, que no tiene ningún sentido porque básicamente el sistema electoral guatemalteco es bastante seguro en ese sentido, pero que le está sirviendo y le está ayudando para llenar de papelería al Tribunal Supremo Electoral y para que hasta la fecha, si bien ya el tribunal declaró como ganador a Bernardo, no ha emitido las credenciales porque tiene que resolver una gran cantidad de recursos legales interpuestos. Entonces, Sandra Torres no solamente no ha aceptado la derrota, sino que está entorpeciendo el proceso de oficialización y está dando denuncias al Ministerio Público para que éste continúe las investigaciones y el debilitamiento sistemático del movimiento Semilla. Eh, no estamos seguros. ¿Por qué? Porque creería que Sandra Torres no sería la principal beneficiaria de este proceso. En todo caso, si se vota hoy por hoy al candidato, pues eso permitiría que el mismo Congreso defina quién va a gobernar a partir del 14 de enero, pero yo creo que las posibilidades de accesar a la presidencia de Sandra Torres ahorita ya son prácticamente nulas. Con el otro tema, hay una fuerte presencia, al menos mediática e institucional, de la misión de observadores de la OEA, al igual que la misión de observadores de la Unión Europea, pero hay una gran diferencia. La observación de la Unión Europea estableció un mandato hasta el día de las elecciones y en la entrega del informe final, por lo que en estos momentos ya están terminando su proceso. Sin embargo, la comisión o la misión observación de la OEA acordó
que iba a estar no solamente supervisando los resultados electorales, sino todo el proceso de transición. Y entonces va a estar observando y emitiendo informes y comunicación hasta el 14 de enero, en que la toma de posesión del nuevo gobierno se pueda dar. Esto es también una presión internacional que hace que el gobierno oficialista juegue a una doble cara. El presidente dando una cara democrática y diciendo, por supuesto, ya invité yo a Bernardo a hacer una transición y esta transición va a ser observada por Luis Almagro y la OEA, pero por detrás la gente del Ejecutivo está tratando de hacerle la vida imposible a Movimiento Semilla y los fiscales están tratando de suspender el partido. Entonces, es una postura que a mí personalmente me sorprende de la OEA. Yo también estoy entendiendo a la OEA como una institución en donde principalmente los intereses de la potencia hegemónica estadounidense en la región son los que imperan, pero pues también hay que decir que hoy por hoy el interés de las presiones estadounidenses están por defender la institucionalidad democrática, porque pues creo que a todas luces es lo mínimo que deberíamos de hacer para resguardar la institucionalidad del país. Entonces, hoy por hoy la OEA está haciendo un buen trabajo en Guatemala, está del lado de la democracia y pues la población, la sociedad civil, lo que espera es que la OEA pueda presionar de manera fuerte internacionalmente al gobierno de Guatemala para que pues no solo reconozca el triunfo de Semilla, sino que haga una transición adecuada. Pues vaya escenario, y sí, aunque usted no lo crea, ¿no? La OEA teniendo un papel que ya hubiéramos querido que lo tuviera en Bolivia, en Argentina, en Brasil, en fin, pues ya estaremos dándole seguimiento, Maynor. Por lo pronto te agradecemos muchísimo pues esta explicación pedagógica de qué demonios está pasando en Guatemala, el proceso, el tiempo político en el que están, y pues nos estaremos viendo en los siguientes días, Maynor, para esta serie de programas especiales que estaremos teniendo con ustedes, enlazándonos también con algunas parlamentarias y parlamentarios de otros países para abordar precisamente las realidades que se están viviendo en tu país, en Guatemala. Un fuerte abrazo, Maynor, muchas gracias. Muchas gracias, abrazos para ustedes también. Gracias, Maynor, un abrazo. Un abrazo. Pues vaya situación la de Guatemala. Créanme, vamos a tener una serie de programas especiales al respecto.